Ya, esta semana seguimos con la unidad 3 como les comentaba, ¿cierto? Vamos a ver lo último que nos queda, que corresponde a ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones, ¿ya? Ya partamos con un ejemplo. Dice en la siguiente balanza, ya recuerden que una balanza, ¿cierto? Este instrumento de dos brazos donde ponemos una masa conocida a un lado y una masa indeterminada, ¿cierto? Que queremos conocer al otro lado. Cuando se equilibran, ¿cierto? Corresponde al mismo peso en ambos lados y lo relacionamos con ecuaciones, ¿ya? Porque si están en equilibrio, podemos, ¿cierto? Representarlo de esa forma, como una igualdad, ¿ya? Entonces dice, en la siguiente balanza no conocemos ni el peso de una pelota, que la podemos representar por X, ¿cierto? Si vemos esas tres pelotitas de colores que tenemos ahí, ni del dado, ¿cierto? Que lo podemos representar por Y, ¿ya? Pero podríamos decir entonces que 3x más y, ¿cierto? La suma de los pesos de esas cuatro figuras que tenemos ahí es igual a 45, que es el peso conocido que tenemos al otro lado, ¿ya? Entonces ahí esa balanza se mantiene equilibrada, ¿ya? ¿Cómo podríamos determinar cuáles son los pesos, ¿cierto? De tanto de esas pelotitas, ¿cierto? Como del dado. Nosotros le podemos dar distintos valores, ¿ya? Entonces en este caso, como tenemos dos variables, por ejemplo, podríamos decir que el valor de cada una de las pelotas, ¿cierto? Sería 10 gramos y el del dado, ¿cierto? 15 gramos. De esa forma, si yo multiplico 3 por 10, ¿cierto? Son tres pelotitas, 30 y más 15 me da 45, que corresponde al peso total, ¿ya? Esa podría ser una solución, el x igual a 10 y el y, ¿cierto? Igual a 15. Pero, por ejemplo, le podríamos dar otros valores. Por ejemplo, yo podría decir que el x vale 5, ¿cierto? Y el y vale 30, ¿ya? ¿Qué me va a quedar acá? Por ejemplo, si yo reemplazo, me va a quedar 3 por 5 más 30, ¿ya? 3 por 5 es 15 y más 30 me dan 45 también. Entonces también se cumple la igualdad con ese par de valores, ¿ya? Con x igual a 5 y con el y igual a 30. En este caso le habíamos dado 10 y 15 a cada una de las variables. Le podría dar otros valores. Por ejemplo, podría decir que el x vale 1, ¿cierto? Y en este caso el y vale 42. Si yo reemplazo también, me va a quedar 3 por 1 más 42. Y si hacemos el cálculo, 3 por 1, 3 y más 42 me da 45, ¿ya? Entonces, este nuevo par de valores, x igual a 1 y igual a 42, también satisface la igualdad, ¿ya? Entonces podríamos darle distintos valores a la x y a la y, me cumplan, ¿cierto? Que la suma total sea 45, y que corresponde a el peso conocido dentro de esta balanza, ¿ya? ¿Qué pasa entonces en este tipo de ecuaciones? ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, ¿cierto? Generalmente las representamos como x como y, reciben el nombre de ecuaciones lineales, ¿ya? Ecuaciones de primer grado, o sea, el x y el y, ¿cierto? Están elevados solamente a 1, con estas dos incógnitas, ¿cierto? Reciben el nombre de ecuaciones lineales. Una solución de una ecuación lineal es un par de valores, ¿ya? Porque le damos valores tanto a x como a y, ¿ya? Entonces, estos pares de valores, recordando también lo que ya hemos trabajado, son pares de valores x, y, ¿ya? Son pares ordenados, puntos también que podemos representar en el plano cartesiano, ¿ya? Y una ecuación lineal, en este caso, tiene infinitas soluciones, ¿ya? No tiene una solución única, sino que tiene infinitas soluciones. Si nosotros vemos, volvemos al ejemplo, le dimos el valor x igual a 10 y igual a 15, ¿cierto? Ahí tenemos una solución, 10,15, ¿cierto? Otro de los valores que le dimos fue 5,30 y satisface la igualdad, y otro valor 1,42. Nosotros podríamos seguir buscando, podría darle el valor de x 2, ¿cierto? Y ver cuál debería ser el valor de y, 3, 4, 5, menos 1, menos 50, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces podríamos tener, en este caso, infinitas soluciones. Nosotros probamos solamente ahí con 3, ¿ya? Pero en el caso de las ecuaciones lineales vamos a tener infinitas soluciones. Ya, toda ecuación lineal, ¿cierto? Puede escribirse de esta forma. A por x más b por y, ¿cierto? Es igual a c, ¿ya? Donde a, b y c son valores reales, ya valores conocidos.
En este caso, cuando la escribimos de esta forma, ¿cierto? Hablamos que es la forma general, ¿ya? De una ecuación lineal. Un ejemplo, 3x más 2y es igual a 7, ¿ya? Esa es una ecuación lineal, ¿cierto? Tenemos una ecuación con dos incógnitas, x e y, ¿cierto? Y los coeficientes en este caso son 3, 2 y 7, ¿ya? Estas ecuaciones lineales nosotros la podemos dejar escrita de esta forma, ¿ya? O podemos despejar con respecto a una de las variables, ¿ya? Generalmente se despeja con respecto a y. ¿Cómo se despeja, cierto? Recuerden lo que estuvimos trabajando con ecuaciones. Por ejemplo, yo puedo dejar el 2y a un lado, es igual, se mantiene el 7, el 3x, ¿cierto? Pasa hacia el otro lado como menos 3x. Y aquí si quiero despejar la y, está multiplicada por 2, ¿cierto? 7 menos 3x, y pasa dividiendo, ¿cierto? Hacia el otro lado. De esa forma me queda despejado la y en función, ¿cierto? De x. Yo también podría despejar la x en función de la y. Va a depender, ¿cierto? De lo que estemos trabajando. Si nos queremos acostumbrar, ¿cierto? Al tema de funciones, que nosotros vamos a trabajar más en las unidades siguientes, ¿cierto? Generalmente se deja la y despejada en función de x. ¿Ya? Ahí nosotros le podemos dar valores a la x, reemplazar, y me va a dar el valor que corresponde a la variable y. Ya, nosotros, como mencionaba, podemos representar gráficamente, ¿cierto?, las soluciones de una ecuación lineal, ¿ya? Como nosotros ya sabemos que son infinitas soluciones, obviamente no podemos llegar a todas esas infinitas soluciones, ¿ya? Y una forma de representarla es mediante el plano cartesiano. Como sabemos que sus soluciones son pares ordenados, ¿cierto? Podemos despejar una de las incógnitas. Generalmente, ¿cierto? Tomamos la y, la despejamos, la dejamos en función de x, y a partir de eso nos damos varios valores. Como sabemos que son infinitos valores, nos podemos dar una tabla, dar algunos valores para x, reemplazar dentro de la ecuación, y a partir de eso nos van a ir dando los valores de la y. Vamos a tener estos valores de x e y por lo menos si tenemos dos o tres, podemos representarlo en el plano cartesiano, ¿ya? Veamos un ejemplo, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos que nosotros vamos a seguir? Ya, el primero, ¿cierto? Tal como lo vimos con la resolución de ecuaciones con una incógnita, aquí en este caso sería despejar la incógnita y, ya, dejar la y sola a un lado de la ecuación y los términos numéricos y el término con x al otro lado de la ecuación, ¿ya? Tenemos este ejemplo, 3x más y es igual a 45, ¿cierto? Yo, si quiero despejar la y, dejo la y a la izquierda, ¿cierto? Es igual, mantengo el 45, ¿cierto?, al otro lado, y el 3x pasa como menos 3x, ¿ya? De esa forma me queda despejada la incógnita y, ¿ya?, en función, ¿cierto?, de x. Aquí es más fácil reemplazar, darle valores a la x y a partir de eso calcular, ¿ya? Entonces el primer paso es despejar la incógnita y, ¿ya? Dejar la y a un lado de la ecuación, pasar todos los términos al otro lado. Segundo paso, asignarle distintos valores a x y reemplazar en la ecuación, ¿ya? Entonces, en este caso, como tenemos infinitas soluciones, ustedes pueden elegir qué valores darle a x, ¿ya? Yo aquí, por ejemplo, le di el 0, 5, 10, 15. Ustedes podrían darle 0, 1, 2, 3, menos 5, menos 50, ¿cierto? La idea, obviamente, como vamos a graficar, es que no le demos valores tan altos para que no nos quede un gráfico tan grande. Obviamente, con los valores que nosotros vamos a dar, vamos a tener algunos puntos y con eso vamos a poder graficar y ya vamos a poder saber cuáles son el resto de las soluciones, ¿ya? Lo vamos a ver a continuación. Entonces, reemplazamos estos valores que nosotros le damos en nuestra tabla en la ecuación. Recuerden que esto, ya materia, ¿cierto?, de la unidad 2, valorización de expresiones. Entonces, reemplazo x igual a 0 en la ecuación, 45 menos 3 por 0, ¿cierto? Me va a quedar finalmente 45. Si reemplazo x igual a 5, ¿cierto?, en la ecuación, 45 menos 3x, ¿cierto? Menos 3 por 5 son 15, 45 menos 15 me quedan 30. Si reemplazo x igual a 10, 45 menos 3 por 10 son 30, serían 15. X igual a 15, ¿cierto? 3 por 15 es 45, 45 menos 45, 0, ¿ya? Reemplazamos esos valores. Obviamente ahí ustedes pueden hacer todo el desarrollo cuando valoricen. Aquí por un tema de espacio, ¿cierto?,
No hice todos los cálculos, pero es reemplazar en la ecuación 45 menos 3 por el valor, ¿cierto? Y les va a dar cada uno de los valores de la y, ¿ya? Si nosotros le damos valores a la x, reemplazamos, nos van a dar finalmente los valores que corresponden a la variable y, ¿ya? Completamos la tabla entonces y tenemos todos estos pares de valores, ¿ya? Recuerden que estos son puntos en el plano cartesiano, ¿ya? 0,45, 5,30, 10,15 y 15,0, ¿ya? Cada uno de estos valores lo podemos representar en el plano cartesiano entonces, ¿ya? Entonces, si yo busco el primer punto, 0,45, 0 en x, ¿cierto? Eje horizontal, recuerden que este es el x, este es el y, ¿ya? 0,45 deberían por aquí al medio, ¿cierto? Ese sería 0,45. Para el siguiente punto, 5,30, buscamos aquí, están de 10 en 10, entonces por aquí por la mitad, ¿cierto? 5,30 debería ser ese punto por ahí, ¿ya? No, ahí está. El siguiente punto, 10,15, 10 en x, ¿cierto? 15 en y, debería ser algo por aquí, ¿cierto? Y finalmente 15,0, ¿cierto? ¿Qué pasó con los otros puntos? Se borraron. El otro era 5,30 y el otro 0,45. Ya. Y finalmente el último es 15,0. 15,0 tendríamos, ¿cierto? Este punto por aquí, ¿ya? De esa forma entonces nosotros tenemos calculados estos puntos. Ya recuerden que tenemos infinitas soluciones. Yo además de darle valores enteros, podría darle valores decimales, valores negativos también a la x y con eso reemplazar. Ya voy a tener más puntos. ¿Qué es lo importante acá, cierto, de este gráfico de las ecuaciones lineales? ¿Ya? Que si yo grafico, ¿cierto?, cada uno de estos puntos, por lo menos si me doy 2 puntos, yo puedo unir, ¿cierto?, estos puntos y lo que me va a dar, ¿cierto?, es una recta. No me quedo tan derecho, pero la idea es que si unimos cada uno de esos puntos, ¿cierto?, siempre voy a obtener una recta cuando estoy graficando una ecuación lineal, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos obtener el resto de las soluciones, ¿cierto? Todos los puntos que componen esta recta, ¿cierto?, son las soluciones de la ecuación lineal, ¿ya? Si yo proyecto, ¿cierto?, esta recta hacia arriba, ¿cierto?, y hacia abajo, voy a obtener una recta infinita que representa todas las soluciones, ¿cierto?, de esta ecuación lineal, que en este caso es y es igual a 45 menos 3x, ¿ya? Entonces la idea es despejar primero la incógnita y, segundo paso, asignarle distintos valores a x, ¿ya? Podemos ordenarlo en una tabla, por lo menos 2 o 3 valores, ¿cierto?, que le tienen que dar, ¿ya? Completamos la tabla y a partir de eso graficamos cada uno de los pares de valores, ¿cierto? Cada uno de los pares ordenados y graficamos, ¿ya? De esta forma vamos a obtener una recta. Si en algún caso les da un valor que se escapa, ¿cierto?, de esta recta, ahí ya podemos revisar, ¿ya? La idea es que estén todos los puntos dentro de una misma recta, ¿ya? Ahí está más ordenado, ¿cierto?, el gráfico. Cada solución, ¿cierto?, va a estar asociada a esta recta dentro del plano cartesiano, ¿ya? Y esta recta representa las infinitas soluciones porque si nosotros proyectamos en ambos lados estas rectas, ¿cierto?, vamos a tener estas infinitas soluciones. ¿Ya? Ya, ¿qué son los sistemas de ecuaciones? En el caso de los sistemas de ecuaciones nosotros tenemos dos ecuaciones lineales, ¿ya? Estas dos ecuaciones forman un sistema y la solución de este sistema va a ser la solución común a estas dos ecuaciones. Si lo vemos gráficamente, va a ser donde se intersectan, ¿cierto?, ambas ecuaciones, ambos gráficos, ¿ya? Como sabemos que para cada ecuación lineal, ¿cierto?, vamos a obtener una recta, en este caso el punto de intersección corresponde a la solución total de este sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, un sistema de ecuaciones, tenemos dos ecuaciones lineales y su solución corresponde a la solución común que tengan ambas, ¿ya? O sea, si lo vemos gráficamente, el punto de intersección, ¿cierto?, de ambas rectas, ¿ya? Entonces, uno de los métodos
de resolución, ¿cierto?, de estos sistemas de ecuaciones, vamos a ver también los métodos algebraicos, es gráfico, ¿ya? Si graficamos, ¿cierto?, nuestras ecuaciones, podemos obtener, ¿cierto?, dónde se intersectan, si es que se intersectan, ¿cierto? Y esa va a corresponder a la solución del sistema de ecuaciones, ¿ya? Tenemos un sistema de ecuación acá, 3x menos y es igual a 3 y x menos 2y es igual a menos 4, ¿ya? Lo primero, al igual que en el caso de resolver solamente ecuaciones lineales, tenemos que primero despejar, ¿cierto?, la incógnita y. ¿Ya? Entonces al despejar y, para la primera ecuación, si queremos despejar, me va a quedar y es igual a 3x menos 3. ¿Ya? Paso la y, la dejo solo a un lado. Y en la segunda ecuación me va a quedar que es y es igual a x más 4 partido 2. ¿Ya? Ahí solamente es despejar las ecuaciones. El segundo paso acá también sería asignarle valores a x. Ya, como tenemos dos ecuaciones, podemos hacer dos tablas distintas y asignarle valores distintos a cada una de las ecuaciones. ¿Ya? Entonces, para la primera, por ejemplo, x e y, ¿cierto? Le puedo dar los valores 0, 1, 2. ¿Ya? Para la primera ecuación. Y para la segunda, podría darle valores, ¿ya? En este caso le voy a dar valores para que no tener problemas, ¿cierto?, con decimales. Darle solamente valores enteros, le voy a dar el 0, 2 y 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Si yo le asigno valores a cada una de las ecuaciones, a la primera, ¿cierto? Digamos que esta es 1, ¿cierto? Y 2. 1 y 2. Si les estoy dando estos valores de x a la primera ecuación, reemplazo. ¿Ya? Me va a quedar 3 por 0, 0 y menos 3, menos 3. Si le doy el valor de x 1, ¿cierto? 3 por 1, 3 y menos 3, me va a dar 0. ¿Ya? Y si le doy el valor 2, 3 por 2, 6 y menos 3, me queda 3. ¿Ya? Y para la segunda ecuación, lo mismo. ¿Ya? Esto es valorización de expresiones. Le doy el valor de x igual a 0, ¿cierto? 0 más 4 es 4 y partido 2 es 2. ¿Ya? Si le doy el valor 2, 2 más 4 es 6 y partido 2, ¿cierto?, es 3. Y 4 más 4 es 8 y partido 2 es 4. ¿Ya? Tengo todos esos pares de valores. ¿Qué hago entonces? Puedo graficar. ¿Ya? Entonces, para la primera ecuación, tercer paso entonces sería graficar. Tomo cada uno de esos pares de valores, por ejemplo, para la primera ecuación, 0, menos 3, 0 menos 3, ¿cierto? Estaría ese punto por aquí. 1, 0, 1 en x y 0 en y, ¿cierto? Tenemos ese punto ahí. Y 2,3, 2,3, tenemos ese punto acá. ¿Ya? Teniendo esos tres puntos de la primera ecuación, ¿cierto? Yo puedo trazar la recta. Ya sabemos, ¿cierto?, que una ecuación lineal vamos a tener una recta como solución infinita, ¿cierto? Ya, tratando de hacerlo lo más recto posible. Y para la otra ecuación, ¿cierto? A ver, tratemos de hacerlo de otro color. ¿Ya? Para la segunda ecuación, ¿cierto? Tenemos nuestra tabla, reemplazamos cada uno de los valores, 0,2, 0 en x y 2 en y, ¿cierto? 2,3, 2,3 corresponde a este mismo punto, ¿cierto? Y 4,4, 4,4 tenemos este punto acá, ¿ya? Teniendo también esos tres puntos de la segunda ecuación, ¿cierto?, lineal, podemos trazar la recta que pasa por esos tres puntos. ¿Ya? Y tenemos, ¿cierto?, las rectas que representan a ambas ecuaciones, ¿cierto? Y si nosotros vemos en este caso, coinciden, ¿cierto?, en ese punto
que corresponde al 2,3, ¿ya? Ese punto es la solución del sistema. Entonces, si nosotros queremos solución para este sistema de ecuaciones, es el punto 2,3, ¿ya? Esa sería la solución. La idea entonces es esa, poder graficar, ¿cierto?, ambas ecuaciones del sistema, ¿ya? En los pasos que estábamos siguiendo, primero sería despejar la y en ambas ecuaciones, asignarle valores a x para cada una de las ecuaciones, ¿cierto? Hacer una tabla para cada una, graficar cada una de las ecuaciones, ¿cierto? Por lo menos 3 puntos, ya si ustedes tienen 2 puntos, no hay problema, con 2 puntos pueden trazar la recta, pero con un tercer punto pueden ver si es que hay algún tipo de error, ya si se les escapa algún punto de la recta, entonces la idea es revisar. Graficamos, ¿cierto?, cada uno de los puntos de las dos ecuaciones, trazamos la recta, ¿cierto?, y donde se intersectan corresponde a la solución, ¿cierto?, del sistema de ecuaciones, ¿ya? En este caso se intersectan, ¿cierto?, en un punto, el punto corresponde a 2,3, sería la solución de este sistema. Podemos encontrarnos, ¿cierto?, con casos, bueno, uno de los casos es que haya una solución, ¿cierto?, donde se intersectan en un punto. Podemos encontrarnos también con sistemas que no tengan soluciones, ¿ya? Que las ecuaciones, ¿cierto?, si nosotros las graficamos van a ser paralelas, o sea, nunca se van a cortar, ¿ya? Está en este caso la representada, ¿cierto?, de color rojo más arriba, la otra azul más abajo, pero si las proyectamos infinitamente nunca, ¿cierto?, se van a intersectar, ¿ya? O podemos encontrarnos con un tercer caso que tengamos infinitas soluciones, que al graficar, ¿cierto?, nos quede las dos rectas una arriba de la otra, ¿ya? Y en ese caso se van a intersectar en todos los puntos, ¿ya? Vamos a tener infinitas soluciones. O sea, las dos ecuaciones, ¿cierto?, son equivalentes y sus puntos, por más que proyectemos la recta, ¿cierto?, siempre van a estar una recta arriba de la otra, ¿ya? Entonces podemos tener esos tres casos. Una sola solución, ¿cierto?, que se intersecten en un solo punto, que no tengamos solución, ¿cierto?, que no se intersecten en ningún punto, o infinitas soluciones, ¿cierto?, que se intersecten en todos los puntos, esté una recta arriba de la otra, ¿ya? Esos son los posibles casos que podemos encontrar gráficamente, ¿ya? Y veamos cuáles son los métodos algebraicos. No siempre es necesario que estemos graficando para poder encontrar la solución. En algunos casos se hace complejo, ¿cierto? Si tenemos números muy grandes, nos va a quedar un gráfico igual, ¿cierto?, de grande. Entonces tenemos por lo menos tres métodos algebraicos que nos pueden servir para resolver y de esa forma encontrar la solución directamente, ¿ya? Veamos los tres. Ustedes pueden usar solamente uno, ¿ya? Si ustedes encuentran que hay uno que se les hace más fácil, ¿cierto?, que es más fácil de aplicar, pueden resolver todos los sistemas de ecuaciones, ¿cierto?, con el mismo método, ¿ya? Los tres métodos son equivalentes, entonces pueden usar uno o el otro, ¿cierto?, y les van a llegar al mismo resultado. Ya, veamos el primero. El primero corresponde al método de igualación, ¿ya? Entonces, en este caso, también tenemos los pasos. Veámoslo con un ejemplo, ¿ya? El primer paso es despejar una de las incógnitas en ambas ecuaciones. Ustedes pueden elegir, pueden despejar tanto la x, ¿ya?, o pueden despejar la y. Depende de, ¿cierto?, de las ecuaciones y cuál se vea más fácil, ¿cierto?, despejar. Pueden tomar la x o la y. En este caso, ¿cierto?, primer paso, despejar, ¿cierto?, una de las incógnitas en ambas ecuaciones. Acá me queda más fácil despejar la x, ¿ya? No hay un coeficiente asociado, bueno, su coeficiente es 1, es más fácil despejar, ¿cierto?, esa incógnita. Entonces, si para la primera ecuación despejo la x, me va a quedar x es igual a 2 más y. Y para la segunda ecuación, si despejo la x, me va a quedar x es igual a 4 más 3y, ¿ya? Me va a quedar el sistema de ecuaciones de esa forma. Ese sería el primer paso. Despejar una de las incógnitas, cualquiera, ustedes pueden elegir, de ambas ecuaciones, ¿ya? Segundo paso, igualar ambos resultados, ¿ya? Como en este caso yo tengo dos ecuaciones, x es igual a 2 más y la otra es x es igual a 4 más 3y, como ambas son iguales a x, yo puedo igualar el otro lado, ¿cierto?, el otro miembro de las ecuaciones. Entonces, si x es igual a esto y x es igual a esto,
yo también las puedo igualar entre ellas. Entonces voy a tomar de la primera 2 más i es igual a la otra ecuación, que es 4 más 3i. ¿Ya? De esa forma, como yo los tengo ambas ecuaciones igualadas a x, yo las puedo igualar entre ellas. ¿Ya? Son equivalentes. Igualamos ambos resultados. ¿Ya? Ese sería el segundo paso. Tercer paso sería resolver la ecuación con una incógnita. Si vemos ahora, ¿cierto? Tenemos una ecuación con una incógnita, solamente aparece la i, ¿ya? 2 más i es igual a 4 más 3i, ¿ya? Entonces me queda una ecuación con una incógnita como las que estuvimos trabajando, ¿cierto? La semana pasada. Entonces en este caso, para despejar esta ecuación, la voy a escribir de nuevo. 2 más i es igual a 4 más 3i. Hacemos la transposición de términos, ¿cierto? Juntamos todos los términos con i, en este caso la variable, todos los términos numéricos del otro lado y resolvemos la ecuación. Voy a dejar los términos numéricos acá. 2 menos 4 es igual a 3i menos i. Si resolvemos, menos 2 es igual a 2i, y si resolvemos acá me va a quedar un menos 1 es igual a i. ¿Ya? De esa forma entonces yo encontré, resolviendo, ¿cierto?, esa ecuación con una incógnita que me queda, encontré una de los valores. ¿Ya? Recuerden que en el sistema de ecuaciones la solución va a ser un punto donde se intersectan, y en este caso, ¿cierto?, encontré el valor de i de ese punto. ¿Ya? Entonces lo que me falta encontrar va a ser el valor de x de la coordenada, ¿cierto?, que representa ese punto. Entonces el cuarto paso me pide que yo tome este valor de la incógnita que encontramos, sea i o sea x, depende, ¿cierto?, de lo que hayamos despejado, y lo reemplace en una de las ecuaciones del sistema de ecuaciones. Puede ser en cualquiera de las dos, en la primera o en la segunda. En este caso voy a tomar la primera, x menos i es igual a 2, y reemplazo el i en esta ecuación. Me va a quedar x menos 1, ¿cierto?, es igual a 2. ¿Ya? Acá si despejo, x más 1 es igual a 2, y si hacemos el despeje me va a quedar x es igual a 1. ¿Ya? De esa forma entonces yo tengo el valor de x y el valor de y de la solución, y nuestra solución entonces, solución va a ser el punto x 1, menos 1. ¿Ya? Y esa sería nuestra solución del sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, el método de igualación, como lo dice su nombre, ¿cierto? Finalmente lo que hacemos es igualar ambas ecuaciones. Primero despejamos una de las incógnitas, yo despejé la x, ¿cierto?, en este caso. Segundo paso, igualar, ¿cierto?, estos resultados. Tercer paso, resolver la ecuación con una incógnita que nos va a quedar. ¿Ya? Siempre nos va a quedar una ecuación con solo una incógnita. Despejamos y me va a dar el valor de esa incógnita. ¿Ya? Cuarto paso, tomo ese valor y lo reemplazo en cualquiera de las ecuaciones, me va a dar el valor de la otra incógnita, ¿cierto? Y de esa forma vamos a tener el par de valores que representa el punto donde se intersectan, ¿cierto?, ambas ecuaciones. ¿Ya? Ese sería el método de igualación, el primero. Otro método, ¿cierto?, para resolver sistemas de ecuaciones es el método de reducción. ¿Ya? La idea es eliminar una de las incógnitas, ¿cierto?, haciendo operación de suma o resta de ambas ecuaciones, que se elimine una de las incógnitas y así es más fácil despejar la otra. ¿Ya? Entonces, método de reducción, ¿cierto? Primer paso es multiplicar una ecuación o ambas para obtener un término común. ¿Ya? Un término común tiene que ser de los coeficientes de x o de y. ¿Ya? Y ojalá, ¿cierto?, con el signo contrario, para que al sumar se elimine, ¿cierto?, una de las incógnitas. En este caso, ¿cierto?, tenemos 10x menos 3y es igual a 36, 2x más 5y es igual a menos 4. ¿Ya? Lo que yo puedo hacer es igualar uno de los coeficientes, tanto x como y. ¿Ya? Lo que puedo hacer acá es multiplicar, ya, uno puede multiplicar primera ecuación o segunda ecuación o ambas. En este caso yo voy a multiplicar solamente la segunda por 5. Recuerden que si multiplicamos toda la ecuación por un valor, ya se mantiene la igualdad. Entonces en este caso, lo que yo voy a hacer es multiplicar la segunda ecuación por menos 5. ¿Ya? ¿Para qué razón? Para que el x, 2 por menos 5 me va a quedar menos 10, que va a ser igual, ¿cierto?, al coeficiente de la primera ecuación, y con signo contrario, para que al sumar, ¿cierto?, se elimine. ¿Ya?
Voy a multiplicar la segunda ecuación entonces por menos 5. La primera ecuación en este caso la voy a dejar igual. Uno puede también multiplicar la primera si es necesario para que nos queden iguales coeficientes. En este caso entonces se multiplicó menos 2 por menos 5, perdón, son menos 10. 5 por menos 5 son menos 25. Y menos 4 me va a quedar 20 positivo. ¿Ya? Me queda el sistema de ecuaciones de esa forma. Entonces, primer paso, multiplicar una o las dos ecuaciones por algún coeficiente. Pueden ser distintos coeficientes, ¿cierto? Y podemos multiplicar una o las dos ecuaciones, ¿cierto? Por estos distintos valores. Segundo paso es que hagamos la suma, ¿cierto? O resta, en el caso que sea necesario, de los coeficientes, las x, de las y y de los términos, ¿cierto? Numéricos. Entonces, en este caso, como tienen signos contrarios, yo voy a sumar 10x y menos 10x me va a quedar 0, ¿cierto? 10 y menos 10 es 0. En el caso de la y, menos 3 y menos 25 son menos 28. Y si hago la suma, 36 y 20 me va a quedar 56. ¿Ya? Ese sería el segundo paso. La idea siempre es eliminar uno de los coeficientes, o la x o la y, ¿ya? Tercer paso es resolver ¿cierto? Esta ecuación que nos quedó. Si ustedes ven, es una ecuación con una incógnita. La voy a escribir de nuevo. 28y es igual a 56. Solamente tiene la incógnita y. Y si yo resuelvo, me va a quedar y es igual a 56 dividido menos 28 es menos 2. ¿Ya? De esa forma entonces, igual que en el caso anterior de la igualación, encontré el valor de una de las incógnitas. Cuarto paso entonces, tomo el y es igual a menos 2 y lo reemplazo en una de las ecuaciones. ¿Ya? Voy a tomar la segunda, que son coeficientes menores. Entonces me va a quedar 2x más 5y es igual a menos 4. Y de esa forma, si reemplazo el menos 2, me va a quedar 2x más 5 por menos 2 es igual a menos 4. ¿Ya? Y el resolver acá, 2x menos 10 es igual a menos 4. 2x menos 4 más 10. Y si resolvemos acá, me queda que x es igual a 3. ¿Ya? De esa forma entonces tengo los valores de x y de y, y nuestra solución en este caso es el punto 3, menos 2. ¿Ya? Ese es el punto, ¿cierto?, donde se intersectan ambas rectas. ¿Ya? Entonces, en el caso del método de reducción, ¿cierto?, la idea es multiplicar alguna de las ecuaciones por un valor para que los coeficientes se igualen. ¿Ya? En este caso, igualamos el coeficiente x. ¿Ya? Entonces me quedo 10 y menos 10, y al hacer la suma, ¿cierto?, segundo paso, se elimina esa incógnita, me va a quedar una ecuación solamente con una incógnita, que va a ser la y. ¿Ya? Tercer paso, resuelvo esa ecuación con una incógnita, y cuarto paso, igual que en el caso de igualación, reemplazo ese valor en cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Ya? Aquí en este caso reemplacé la segunda. Si hubiera reemplazado la primera, me hubiera dado exactamente el mismo valor. ¿Ya? Y de esa forma tenemos ambos valores del punto, ¿cierto?, que corresponde a la solución donde se intersectan las ecuaciones. ¿Ya? Ya, tenemos el método de igualación, de reducción, ¿cierto? El tercer método de sustitución. Los tres métodos, ¿cierto?, son equivalentes. Ustedes pueden utilizar el que ustedes, ¿cierto?, consideren más fácil o más oportuno, dependiendo del sistema de ecuaciones que estén resolviendo. ¿Ya? En el caso de sustitución, el primer caso es despejar una de las incógnitas en una de las ecuaciones. ¿Ya? En este caso no vamos a despejar las dos ecuaciones, sino que vamos a despejar solamente en una de las ecuaciones. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso es más fácil despejar la x en la primera. Me va a quedar entonces x es igual a 6 menos 3y. Y la segunda la vamos a dejar igual. 5x menos 2y es igual a 13. ¿Ya? Despejamos una de las incógnitas en una de las ecuaciones. Nosotros elegimos, puede ser la primera o la segunda, y despejar la x o despejar la y. ¿Ya? Segundo paso, se sustituye, ¿cierto?,
la expresión obtenida en la otra ecuación. Entonces yo tengo x es igual a 6 menos 3y. Esta expresión, ¿cierto?, es igual a x, la reemplazo en la segunda ecuación. ¿Ya? Segundo paso, la segunda ecuación, que es 5x menos 2y es igual a 13. La x yo la reemplazo, ¿cierto?, por la expresión que tenemos de la primera. Entonces me va a quedar 5 por 6 menos 3y menos 2y es igual a 13. ¿Ya? Y obviamente el tercer paso va a ser resolver esta ecuación. Es una ecuación con una sola incógnita, ¿cierto? Aparece solamente la y. Resolvemos este paréntesis, ¿cierto? Recuerden que multiplicamos. Serían 30 menos 15y menos 2y es igual a 13. ¿Ya? Y al despejar acá me queda menos 15 menos 2 serían menos 17y es igual a 13. Menos el 30, ¿cierto? Del otro lado me va a quedar menos 17y es igual a menos 17. Entonces acá la y es igual a 1. ¿Ya? Encontramos el valor de la y. ¿Ya? Y nuevamente el último paso es igual para todos. Cuarto paso, ¿cierto?, sería reemplazar el valor de y en una de las ecuaciones. Ya podría reemplazar en la primera. X más 3y, ¿cierto?, es igual a 6. Y me va a quedar x más 3 por 1 es igual a 6. 3 por 1, 3. Y me voy a saltar aquí el paso. Me va a quedar x es igual entonces a 3. Y tenemos, ¿cierto?, nuestra solución, que en este caso sería x, ¿cierto?, 3,1. ¿Ya? Ese es el punto donde se intersectan ambas ecuaciones. Esa es la solución común al sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, ecuaciones lineales, ¿cierto?, son ecuaciones con dos incógnitas, x e y, donde ambas son de grado 1. ¿Ya? Ecuaciones lineales tienen infinitas soluciones. Todas estas soluciones son pares ordenados, x, y, ¿cierto? Y estos pares ordenados los podemos representar en el plano cartesiano. ¿Ya? ¿Cuál es la representación de una ecuación lineal? Es una recta, ¿ya?, que pasa por cada uno de estos puntos, una recta infinita, que representa, ¿cierto?, las infinitas soluciones de una ecuación lineal. ¿Cómo podemos graficar? Nosotros despejamos la y, le damos valores a la x, reemplazamos en la ecuación, nos van a dar los valores que corresponden ahí, y ahí vamos a tener nuestros pares ordenados. ¿Ya? En el caso del sistema de ecuaciones, tenemos estas dos ecuaciones lineales, ya que nosotros estamos buscando cuál es el punto, la solución común de ambas ecuaciones. Si lo hacemos gráficamente, ¿cierto?, le damos valores a ambas ecuaciones, graficamos cada una de las ecuaciones, nos van a dar rectas para ambas. El punto de intersección corresponde a la solución del sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y los métodos algebraicos, ¿ya?, en que no necesitamos graficar, igualación, reducción y sustitución, ¿cierto?, tenemos que seguir los pasos para poder despejar y encontrar la solución en común, ¿cierto?, para ambas ecuaciones. Pueden usar cualquiera de los métodos, ¿cierto? Son equivalentes. Si aplican los tres para resolver un mismo sistema de ecuaciones, van a ver que les va a dar la misma solución. ¿Ya?